Puede que hoy hayas llevado demasiadas cosas por dentro. Pensamientos que no se dijeron. Emociones que no encontraron espacio. Decisiones aplazadas. Palabras contenidas. Nada de eso necesita resolverse ahora. El cuerpo no descansa cuando todo está claro. Descansa cuando deja de exigirse claridad. Observa si hay tensión en algún punto. En la frente. En la mandíbula. En los hombros. No intentes cambiarla. Solo reconócela. Cuando algo es visto sin juicio, empieza a aflojar por sí solo. Permite que la respiración llegue un poco más abajo. No más profunda. Más lenta. Como si el aire tuviera tiempo. La mente está acostumbrada a revisar el pasado. Y ensayar el futuro. Pero esta noche no hay ensayo. No hay revisión. No hay corrección. Solo este momento exacto. Sin historia añadida. Imagina que por unas horas no tienes identidad que sostener. No tienes que ser coherente. No tienes que responder. No tienes que explicarte. Puedes desaparecer un poco. Y es seguro hacerlo. El descanso verdadero no es desconexión. Es permiso. Permiso para no estar disponible. Para no comprender. Para no anticipar. Si aparece inquietud, no luches contra ella. Déjala estar como una ola suave, que termina disolviéndose sola. Cada vez que sueltas la necesidad de intervenir, el sistema nervioso recibe el mensaje. Ahora no hay amenaza. Y cuando no hay amenaza, el cuerpo sabe qué hacer. No aceleres el proceso. No lo observes con expectativa. El descanso no se fuerza. Simplemente ocurre. Cuando dejas de impedirlo. Quédate aquí. En esta pausa. Sin intención. Sin objetivo. Solo estar. Eso es suficiente. Hay algo que te sostiene incluso cuando no piensas en ello. No depende de tu fe. No depende de que creas o no. Está ahí antes de cualquier idea. Algunas personas lo llaman Dios. No como una figura, sino como una presencia que no exige explicación. Esta noche no necesitas entender qué es. Solo permitir la posibilidad de que no estás sola dentro de ti. Dios no aparece cuando haces algo bien. No se activa cuando te esfuerzas. No se aleja cuando dudas. Está presente incluso ahora. Mientras escuchas. Mientras el cuerpo empieza a bajar la guardia. No como una voz. No como una imagen. Sino como una sensación de fondo. Que no empuja. Que no juzga. Que no invade. Observa cómo el cuerpo responde. Cuando no hay exigencia. Cuando no hay que demostrar nada. Cuando no hay que pedir nada. Esa calma que empieza a insinuarse. No la estás creando tú. La estás permitiendo. Dios no necesita que estés despierta. No necesita tu atención constante. No necesita vigilancia. Su forma de sostener es silenciosa. Continua. Incondicional. Incluso si la mente se va. Incluso si te duermes. Incluso si dudas. No hay castigo en el descanso. No hay error en soltar. No hay abandono cuando paras. De hecho, cuando el control se afloja, cuando la respiración se vuelve más lenta, cuando el cuerpo pesa más, es cuando esa presencia se vuelve más clara. No porque haga algo, sino porque ya no la estás tapando con ruido. No intentes sentirla. No intentes conectarte. Eso sería volver al esfuerzo. Solo deja de interferir. Y permite que esta noche no seas tú quien se sostenga, sino aquello que siempre ha estado ahí. Incluso cuando no lo sabías. Hay una sensación que aparece cuando dejas de empujarte. No es euforia. No es alivio inmediato. Es algo más antiguo. Es la sensación de estar en casa. Aunque no sepas definir dónde.
Algunas personas llaman a eso Dios. No como un lugar al que ir, sino como el origen del que nunca saliste del todo. Durante el día te alejas de esa sensación. Cuando te fuerzas. Cuando te exiges. Cuando te tensas para sostenerlo todo. Pero por la noche, cuando el cuerpo baja la guardia, esa cercanía vuelve sola. No porque la busques, sino porque dejas de huir. Dios no es una meta. No es un premio por portarte bien. Es el fondo estable que aparece cuando ya no estás corriendo. Observa cómo el cuerpo empieza a sentirse contenido. No agarrado. No retenido. Contenido. Como si algo invisible sostuviera. Sin apretar. Esa sensación no necesita interpretación. No necesita nombre. Si intentas entenderla, se vuelve mental. Si la dejas estar, se vuelve descanso. Dios no exige conciencia constante. No exige vigilancia espiritual. No exige que estés despierta para merecer sostén. Ese sostén está incluso cuando duermes. Especialmente cuando duermes. Por eso esta noche no es una pausa en el camino. Es el camino mismo. Pero sin esfuerzo. Permite que el cuerpo se entregue un poco más al peso. Que la respiración encuentre su ritmo natural. Que la atención se vuelva borrosa. No hay nada que perder aquí. No hay nada que abandonar. Volver a este origen no implica desaparecer. Implica dejar de luchar contra lo que ya eres. Y cuando esa lucha se afloja, aunque sea un poco, el sistema entero responde. La mente se rinde primero. Luego el cuerpo. Luego el sueño. No porque alguien lo ordene, sino porque todo reconoce que ya no hace falta seguir en tensión. Quédate aquí, en esta cercanía silenciosa, donde no tienes que sostenerte sola, ni por un instante más. No necesitas hablar con Dios esta noche. No necesitas pedir. No necesitas explicar nada de lo que sientes. Dios no funciona como un interlocutor que espera palabras. Funciona como una inteligencia que entiende antes de que formules nada. Mientras duermes. Mientras la mente se apaga poco a poco. Esa inteligencia sigue activa. No observa. No evalúa. No decide si mereces algo. Simplemente reordena. Hay procesos internos que solo ocurren cuando no interfieres. Cuando no estás vigilando. Cuando no estás intentando hacerlo bien. Dormir es uno de ellos. Por eso esta noche no es un acto pasivo. Es una cooperación silenciosa. Tú sueltas. Y algo más grande continúa. No tienes que confiar de manera consciente. La confianza no es un pensamiento. Es una relajación. Observa cómo el cuerpo empieza a responder. Cuando no tiene que sostener el control. La respiración se vuelve más profunda sin que lo decidas. Los músculos se aflojan sin instrucciones. La mente pierde nitidez. Eso no es desconexión. Es alineación. Dios no necesita tu atención plena. No necesita que estés despierta para trabajar. No se detiene cuando te duermes. Al contrario. Cuando te duermes. Cuando ya no corriges. Cuando ya no anticipas. Es cuando esa inteligencia tiene más espacio. No porque haga milagros visibles, sino porque repara en silencio. Recoloca tensiones. Integra experiencias. Suaviza memorias. Ajusta ritmos internos. Nada de esto requiere tu participación consciente. Por eso esta noche puedes permitirte no vigilar tu descanso. No comprobar si estás durmiendo. No evaluar si funciona. No estás fallando si te duermes rápido. No estás fallando si tardas. Todo está ocurriendo igualmente. Dios no se mide en sensaciones intensas. Se reconoce en la ausencia de lucha. Y ahora mismo, en esta quietud creciente, ya no hay lucha. Solo una entrega natural. A algo que no necesita tu esfuerzo. Para sostenerte.
Incluso en los momentos en los que todo parece oscuro, hay algo que no se apaga. No es optimismo. No es esperanza fabricada. Es presencia. Algunas personas lo llaman Dios. Cuando necesitan un nombre para eso que no desaparece. Ni siquiera cuando todo se vuelve incierto. La oscuridad no es ausencia. Es descanso de la forma. Es silencio de lo visible. Dios no se va cuando no ves. No se retira cuando dudas. No se ofende cuando te sientes perdida. Permanece como un pulso estable. Debajo de la inquietud. Debajo del cansancio. Debajo del miedo. Esta noche no necesitas iluminar nada. No necesitas entender qué te pasa. No necesitas salir de la oscuridad. Permite que la oscuridad sea un lugar seguro. Un espacio donde no se exige claridad. Observa cómo el cuerpo responde. Cuando deja de resistirse a no saber. Los músculos aflojan. La respiración se hace más amplia. La mente pierde insistencia. Eso no es rendición. Es descanso real. Dios no ilumina para que veas más. A veces oscurece para que descanses. No todo lo que ocurre en la noche es para ser observado. Algunas cosas se integran mejor cuando no las miras. Mientras duermes. Mientras la conciencia se apaga por capas. Esa presencia no se interrumpe. No se desconecta. No se ausenta. Sigue sosteniendo. Sin pedir participación. Sin exigir atención. Sin demandar fe. No hay abandono en la oscuridad. Hay intimidad. Permite que el cuerpo se entregue a esa intimidad. Que la respiración se vuelva lenta. Que la atención se disuelva. No necesitas vigilar este proceso. No necesitas comprobar si está funcionando. La noche sabe cómo llevarte. Y aquello que te sostiene. No necesita que lo nombres. Para seguir haciéndolo. Quédate aquí. En esta oscuridad segura. Donde nada te empuja. Y nada te falta. Hay cosas que no pudiste resolver hoy. Conversaciones pendientes. Decisiones aplazadas. Sensaciones que quedaron abiertas. No porque no supieras cómo. Sino porque no era el momento. Existe una inteligencia que no necesita urgencia. Que no trabaja con presión. Que no exige cierres forzados. Algunas personas llaman a eso Dios. No como alguien que interviene desde fuera. Sino como un orden interno. Que se activa cuando tú paras. Mientras duermes. Mientras la mente deja de repasar. Esa inteligencia empieza a recolocar lo que quedó suelto. No de forma lógica. No de forma visible. Sino de la única forma que no genera desgaste. Por eso esta noche no tienes que ordenar nada. No tienes que cerrar ciclos. No tienes que llegar a conclusiones. El intento de resolverlo todo. Es lo que mantiene al cuerpo en alerta. Observa cómo el cuerpo responde. Cuando le quitas esa tarea. Cuando no tiene que sostener preguntas. La respiración se vuelve más regular. El pecho se ablanda. La atención pierde rigidez. Eso no es abandono. Es confianza fisiológica. Dios no necesita que estés despierta. Para seguir organizando. No necesita tu supervisión. Hay un orden más profundo. Que no depende de tu esfuerzo consciente. Permite que esa inteligencia haga su trabajo. No interfieras. No corrijas. No evalúes. Si surge un pensamiento, déjalo pasar sin seguirlo. No es el momento de entender. Esta noche no es para aclarar. Es para integrar. Y la integración ocurre cuando el cuerpo se siente sostenido por algo que no exige resultados inmediatos. Quédate aquí. En este punto donde ya no empujas. Donde no fuerzas respuestas. Lo que no se resolvió hoy no está perdido. Está en proceso. Y ese proceso no necesita tu desgaste para continuar.
A partir de este punto, no es necesario que sigas escuchando de forma activa. Si las palabras empiezan a mezclarse, si algunas frases se pierden, si la atención se vuelve difusa, eso significa que el cuerpo está entrando donde necesita. No hay nada que corregir. Dios no se encuentra en el esfuerzo por entender, sino en el momento en que dejas de intentarlo. Hay una inteligencia que no habla en conceptos, que no se comunica con instrucciones, que no necesita explicarse. Esa inteligencia opera mejor cuando la mente se retira un poco, mientras duermes, mientras el pensamiento se fragmenta, mientras el control se diluye. Esa presencia continúa sosteniendo, de una forma constante y silenciosa. No observa si lo haces bien. No mide tu entrega. No evalúa tu descanso. Simplemente permanece. Permanece cuando el cuerpo se hunde más en la cama. Permanece cuando la respiración se vuelve irregular. Permanece incluso cuando no recuerdas lo último que escuchaste. Dios no necesita continuidad consciente. No necesita que sigas el hilo. No necesita que estés presente para estar presente. Por eso ahora puedes permitir que las palabras se conviertan en sonido, que el sonido se convierta en fondo, y que el fondo se vuelva casi inexistente. No te estás desconectando. Te estás alineando con un ritmo más lento, más profundo, más real. Hay una parte de ti que reconoce este ritmo. No porque lo haya aprendido, sino porque siempre ha estado ahí. Esa parte no se preocupa, no anticipa, no se defiende. Descansa. Y cuando esa parte toma espacio, el sistema entero responde. Los músculos aflojan sin aviso. La mandíbula cae un poco más. La respiración se adapta sola. No intentes mantenerte despierta. No intentes dormirte. Ambos intentos son esfuerzo. Deja que ocurra lo que tenga que ocurrir. Dios no se pierde cuando te duermes. No se interrumpe. No se apaga. Al contrario. En el estado en el que ya no sostienes nada, esa presencia se vuelve más estable, más clara, más íntima. Hay un momento en el que ya no sabes si estás despierta o dormida. No es confusión. Es transición. En ese espacio intermedio, la mente pierde autoridad, y el cuerpo deja de pedir explicaciones. Ahí es donde esta presencia, a la que algunos llaman Dios, se vuelve más perceptible. No porque haga algo nuevo, sino porque ya no la estás filtrando. No tiene forma. No tiene voz. No tiene intención que debas descifrar. Es una continuidad. Un estar. Un sostener que no fluctúa. Mientras las imágenes se vuelven más lentas. Mientras los pensamientos se desordenan. Mientras el tiempo pierde nitidez. Esa presencia no cambia. No se acelera. No se retrae. No se adapta a tu estado. Permanece igual. Cuando estás alerta. Y cuando ya no lo estás. Por eso no importa si te duermes del todo. No importa si escuchas solo fragmentos. No importa si no recuerdas nada después. Nada se pierde. Hay procesos que no necesitan memoria. Hay ajustes que no requieren conciencia. Hay reparaciones que ocurren mejor cuando no las miras. Dormir no es desconectar. Es permitir que otra capa de inteligencia tome el relevo. Una inteligencia que no fuerza, que no corrige, que no empuja. Solo ordena con suavidad. Permite que el cuerpo siga hundiéndose. No como caída, como entrega segura. La respiración puede volverse irregular, más lenta, más profunda, o casi imperceptible. Todo eso es correcto. Dios no necesita un estado específico para estar. No necesita que estés tranquila. No necesita que estés consciente. Está incluso cuando no hay forma de nombrarlo. ¿Y ahora?
Mientras la atención se fragmenta. Mientras el sonido se vuelve lejano. Mientras el cuerpo ya no responde al día. Esa presencia sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Sostener. Sin condiciones. Sin interrupciones. No tienes que acompañar este proceso. No tienes que seguirlo. No tienes que participar. Solo permite que continúe. No hay nada que vigilar ahora. La parte de ti que estaba atenta puede retirarse sin consecuencias. Hay una presencia constante, a la que algunas personas llaman Dios, que no se altera cuando tú te retiras. No depende de tu enfoque. No se apoya en tu conciencia. Permanece igual. Cuando miras. Y cuando ya no miras. Mientras el cuerpo entra en capas más lentas. Esa presencia sigue estabilizando lo que durante el día quedó disperso. No lo hace con prisa. No lo hace con intención visible. Lo hace como lo hacen las cosas profundas. Por acumulación silenciosa. Si el pensamiento aparece, no es una interrupción. Es una ola tardía. No necesita respuesta. La mente puede hablar sola un rato más. No importa. El cuerpo ya está en otro ritmo. Dios no compite con la mente. No intenta callarla. La rodea hasta que se cansa. Y cuando se cansa, no hay vacío. Hay sostén. Observa, si aún observas, cómo el cuerpo se vuelve menos definido. Los límites se suavizan. El peso se reparte de otra manera. No es perderte. Es dejar de tensarte. Hay una inteligencia que entiende cómo volver a un punto de equilibrio, sin que tengas que intervenir. No necesitas imaginar nada. No necesitas sentir nada especial. No necesitas creer nada. La cooperación aquí es mínima. No interferir. Cada vez que no corriges. Cada vez que no anticipas. Cada vez que no decides. Le das espacio a ese orden silencioso. Dormir es permitir ese espacio. ¿Y ahora? Mientras el sonido se vuelve lejano. Mientras las palabras pierden contorno. Mientras la atención se disuelve. Esa presencia sigue igual. No más intensa. No menos clara. Simplemente estable. No hay instrucciones finales. No hay cierre. No hay conclusión que alcanzar. El proceso continúa. Aunque tú ya no estés presente para verlo. ¿Y eso? Precisamente eso. Es lo que lo hace efectivo. A medida que el sueño se vuelve más profundo, las capas externas se van apagando. Primero la atención. Luego la intención. Después la necesidad de sentido. Y aún así, hay algo que permanece. Esa permanencia, a la que muchas personas llaman Dios, no se mueve con tus estados. No cambia cuando te duermes. No se interrumpe cuando pierdes el hilo. No necesita que estés consciente para seguir sosteniendo. Mientras el cuerpo entra en ritmos más lentos, esa presencia acompaña sin intervenir. No dirige. No empuja. No despierta nada innecesario. Solo mantiene coherencia interna. Hay ajustes que ocurren cuando ya no estás observando. Cuando la mente deja de nombrar. Cuando el cuerpo deja de responder al día. En ese punto, el sistema nervioso reconoce algo familiar. No hay amenaza. Y cuando no hay amenaza, el descanso se vuelve profundo. Sin instrucciones. Dios no se manifiesta con señales. No se anuncia. No irrumpe. Se percibe. Si acaso, como una estabilidad que no fluctúa, incluso cuando todo lo demás se vuelve difuso. Si aún escuchas, permite que las palabras pasen, sin retenerlas. No necesitan llegar a ningún lugar. Si ya no escuchas del todo, no importa. Nada se ha perdido.
Este espacio no funciona por acumulación consciente. Funciona por resonancia. El cuerpo resuena con lo que no exige. Con lo que no presiona. Con lo que no pide rendimiento. Por eso no hay nada que hacer aquí. Ni siquiera descansar activamente. Dormir es suficiente. Estar entre estados es suficiente. Incluso desaparecer un poco es suficiente. Dios no requiere presencia plena. No requiere atención sostenida. No requiere comprensión. Está incluso cuando no hay forma de reconocerlo. ¿Y ahora? Mientras la noche avanza sin marcas. Sin referencias. Sin dirección. Esa presencia sigue igual. No más cerca. No más lejos. Simplemente ahí. Sosteniendo. Lo que ya no necesitas sostener tú. Hay una parte del descanso que no se aprende. No se entrena. No se provoca. Simplemente ocurre cuando dejas de intervenir. En ese punto, la presencia a la que muchos llaman Dios no aparece como algo nuevo, sino como lo que siempre estuvo. Cuando no había ruido suficiente para notarlo. No necesita escenario. No necesita preparación. No necesita que estés despierta. Mientras el sueño se asienta, esa presencia mantiene una coherencia suave. Como un pulso estable que no se acelera. Ni se detiene. El cuerpo responde a esa estabilidad. Dejando de tensarse por capas. Primero los músculos grandes. Luego los pequeños. Después los gestos invisibles. Que sostuviste durante el día sin darte cuenta. No hay indicaciones que seguir. No hay imágenes que imaginar. No hay frases que repetir. Cuanto menos haces, más claro se vuelve el descanso. Dios no trabaja con instrucciones. Trabaja con permiso. Permiso para no controlar. Permiso para no anticipar. Permiso para no protegerte de nada ahora. La noche no exige vigilancia. No exige atención. No exige coherencia. Y en esa ausencia de exigencia, algo profundo se reorganiza. No como una corrección, sino como un regreso natural. A un ritmo que no desgasta. Si aparece una sensación extraña, no la interpretes. Si aparece un vacío, no lo llenes. El vacío no es ausencia. Es espacio disponible. Espacio donde esa presencia puede sostener sin interferencias. No hay nada que cerrar. No hay nada que integrar conscientemente. No hay nada que terminar. El proceso no tiene prisa. Porque no tiene meta. ¿Y ahora? Mientras el sonido se vuelve aún más lejano. Mientras el cuerpo ya no responde al tiempo. Esa presencia continúa igual. Sin cambios. Sin énfasis. Sin intención visible. No te acompaña hacia ningún sitio. Se queda contigo. Justo donde ya estás. Y eso es suficiente. En este punto, el descanso ya no necesita dirección. El cuerpo ha encontrado un ritmo. Que no depende de las palabras. Ni de la atención. Si todavía hay consciencia. Es suave. Si ya no la hay. No hace falta que vuelva. La presencia a la que algunos llaman Dios. No distingue entre vigilia y sueño. No entra ni sale. No empieza ni termina. Permanece como un fondo estable. Mientras todo lo demás se vuelve lento. El sistema nervioso reconoce esta estabilidad. Y deja de enviar señales innecesarias. No porque algo externo lo ordene. Sino porque ya no hay tensión que sostener. Respirar ocurre solo. El cuerpo se acomoda solo. El sueño se profundiza solo. No hay nada que comprobar. No hay estado correcto. No hay forma ideal de dormir. Dios no se experimenta como algo intenso. Se reconoce, si acaso, como la ausencia de esfuerzo. Cuando no hay esfuerzo, no hay resistencia. Y cuando no hay resistencia,
El descanso se vuelve continuo. Las palabras ahora pueden perder significado. Pueden convertirse en sonido. O desaparecer del todo. Eso es parte del proceso. No hay interrupción. No hay error. Mientras la mente se apaga por completo, esa presencia sigue haciendo lo que no necesita ser visto. Sostiene sin apretar. Acompaña sin dirigir. Permanece sin exigir. No hay nada que aprender aquí. No hay mensaje que recordar al despertar. No hay conclusión que llevarte. Este estado no busca dejar huella consciente. Busca estabilidad interna. Y esa estabilidad no se pierde. Aunque no seas consciente de ella. La noche puede avanzar. Sin que la sigas. El tiempo puede pasar. Sin que lo notes. La presencia permanece igual. No más clara. No más fuerte. No más cercana. Simplemente constante. Y en esa constancia, el descanso se mantiene. Sin que tengas que hacer nada más. Cuando el sueño ya está asentado, no hay transiciones visibles. No hay puertas que cruzar. No hay umbrales que notar. Todo sucede de forma continua. La presencia a la que muchos llaman Dios no acompaña el proceso, porque no es externa a él. Está integrada en ese movimiento lento, que no necesita dirección. No hay intervención. No hay intención. No hay empuje. Solo continuidad. El cuerpo entra en fases más profundas. Sin aviso. Sin señales. Sin narración interna. Y esa presencia permanece. Mientras los ritmos se vuelven más amplios. Más estables. Más silenciosos. No importa si la mente reaparece brevemente. No importa si hay microdespertares. Nada se rompe. Dios no se pierde en las interrupciones. No se altera por los cambios de estado. No se debilita cuando la consciencia fluctúa. Permanece igual. En cada capa del descanso. Por eso no es necesario sostener el sueño. No es necesario protegerlo. No es necesario vigilarlo. El sueño no es frágil. Cuando el cuerpo se siente sostenido. Y ese sostén no depende de ti. Mientras el tiempo avanza sin referencias. Mientras la noche continúa sin marcas. Esa presencia sigue regulando. Lo que no necesita ser consciente. Ajusta ritmos internos. Equilibra tensiones residuales. Repara sin dejar rastro. No hay memoria de este trabajo. No hay registro consciente. Y no lo necesita. El descanso profundo no se recuerda. Se nota al despertar. Por ahora. No hay nada que anticipar. No hay mañana. No hay día siguiente. Solo este estado estable. En el que no hay esfuerzo. No hay exigencia. No hay dirección. La presencia permanece. Y el sueño continúa. Sin interrupción. Sin finalidad. Sin que nada tenga que cambiar. Para que todo esté en orden. En este nivel del descanso ya no hay referencia al tiempo. No hay antes. No hay después. No hay seguimiento del proceso. El cuerpo descansa sin darse cuenta. La mente ya no organiza. La atención no busca. Y aún así, hay algo que sigue presente. La presencia a la que muchas personas llaman Dios. No se diluye cuando desaparecen las referencias. No necesita marco. No necesita forma. No necesita conciencia. Permanece como una base estable. Sobre la que todo descansa. Incluso cuando no hay sensación clara de estar. No hay observador. No hay experiencia que registrar. No hay interpretación posible. Y eso es exactamente lo que permite que el descanso sea profundo. Dios no se manifiesta en este punto. No aparece. No se percibe. No se siente como algo separado. Está integrado.
Como una ley silenciosa, que no necesita demostrarse. El cuerpo responde a esa integración, manteniendo un ritmo uniforme, sin sobresaltos, sin picos, sin interrupciones innecesarias. Incluso si hay un leve movimiento, un cambio de postura, un ajuste mínimo, todo ocurre dentro de esa estabilidad. Nada se sale de lugar. Nada se pierde. No hay nada que sostener. No hay nada que proteger. No hay nada que evitar. El descanso ya no depende de condiciones externas, ni de estados internos. Es continuo. La presencia no acompaña desde fuera. Es el campo mismo, en el que el descanso ocurre. No hay lenguaje aquí. No hay imagen. No hay narración interna. Solo una continuidad suave, que no exige nada, y no retira nada. Y mientras esta continuidad se mantiene, el sueño sigue su curso natural, sin dirección, sin finalidad, sin esfuerzo. No hay nada más que permitir. Todo está ocurriendo exactamente como debe, sin que tengas que estar ahí para que ocurra. No hay una señal que indique que algo está terminando. El descanso profundo no funciona con finales claros. Simplemente continúa. La presencia a la que algunos llaman Dios no se retira cuando el proceso avanza. No cambia de fase. No entra en otra cosa. Permanece igual, aunque ya no haya conciencia de ella. En este punto, no hay instrucciones nuevas. No hay dirección. No hay intención que sostener. El cuerpo sigue su propio ritmo, ajustándose de manera casi imperceptible, manteniendo una estabilidad que no necesita supervisión. Incluso si el sueño se vuelve más ligero por momentos, nada se pierde. Nada se interrumpe. Dios no desaparece en los cambios de profundidad. No se debilita cuando el cuerpo se mueve. No se altera cuando la respiración varía. La continuidad es más fuerte que cualquier fluctuación. Por eso no es necesario proteger este estado. No es frágil. No depende de silencio absoluto. No depende de que todo sea perfecto. La presencia no exige condiciones ideales. Sostiene incluso en lo irregular. Ahora no hay nada que hacer con las palabras. Pueden pasar. Pueden diluirse. Pueden desaparecer. No cumplen una función activa. Solo acompañan. Como un sonido lejano, que no requiere atención. El descanso no necesita cierre. No necesita conclusión. No necesita una sensación final. Continúa por sí mismo, más allá de lo que se diga, o de lo que se escuche. Y esa presencia, constante, no enfatizada, no resaltada, sigue igual. No porque ocurra algo especial, sino porque no necesita que ocurra nada. Para mantenerse, la noche puede seguir avanzando. El cuerpo puede seguir durmiendo. El tiempo puede pasar sin registro. Nada se pierde. Nada se interrumpe. Todo continúa. Sin esfuerzo. Y sin dirección consciente. A esta altura, el descanso ya no necesita ser acompañado. El cuerpo ha entrado en una continuidad, que no depende del sonido, ni de la presencia de palabras. Si algo aún se escucha, es solo como un eco distante, sin forma, sin significado que retener. La presencia a la que algunos llaman Dios no se apoya en la narración, no se sostiene en la atención, no necesita ser recordada. Permanece como una base silenciosa, sobre la que el descanso ocurre, sin interrupción. No hay una dirección hacia la que ir. No hay un punto al que llegar. No hay una experiencia que completar. El cuerpo sigue durmiendo, porque reconoce estabilidad. No porque algo lo induzca, sino porque nada lo perturba. Incluso si la respiración cambia,
incluso si el cuerpo se mueve levemente. Todo sucede dentro de ese mismo sostén. Dios no se fragmenta. No se divide en momentos. No aparece y desaparece. Es continuidad. Por eso no hay un final que marcar. No hay una transición que anunciar. No hay una señal que indique que algo se cierra. El descanso profundo no funciona por etapas visibles. Funciona por permanencia. Las palabras ahora son prescindibles. No guían. No explican. No conducen. Solo están. Y luego dejan de estar. Y esa presencia, no señalada, no nombrada activamente, sigue igual. No acompaña. No observa. No interviene. Simplemente permanece. Como el fondo estable, que permite que todo lo demás se apague sin resistencia. La noche puede continuar. Sin referencias. El sueño puede profundizarse. O mantenerse estable. Nada necesita ajustarse. Nada necesita cambiar. Todo está sostenido. Sin esfuerzo. Y sin que nadie tenga que estar despierto. Para que así sea. No hay nada más que añadir ahora. El descanso no necesita palabras finales. No necesita un gesto de cierre. No necesita confirmación. La presencia a la que algunos llaman Dios no concluye. No se despide. No cambia de estado. Permanece igual. Cuando el sonido continúa. Y cuando el sonido desaparece. En este punto, las palabras no cumplen ninguna función activa. Pueden seguir pasando. O pueden detenerse. No hay diferencia. El cuerpo ya no responde a la narración. Responde a la estabilidad. Esa estabilidad no depende del silencio perfecto. No depende de la continuidad del audio. No depende de que todo siga un orden. Depende únicamente de que no haya interferencia. Y ahora no la hay. Si el sueño se vuelve más profundo, todo sigue igual. Si se mantiene estable, todo sigue igual. Si hay un leve cambio, todo sigue igual. La presencia no acompaña el descanso. Es el campo en el que el descanso ocurre. No hay dirección. No hay intención. No hay observación. El tiempo puede pasar sin registro. La noche puede avanzar sin marcas. El cuerpo puede moverse sin despertar. Nada se altera. Dios no se mantiene por atención. No se sostiene por recuerdo. No se activa por conciencia. Permanece incluso cuando no hay nadie escuchando. No hay una última idea que integrar. No hay una frase que recordar al despertar. No hay una sensación que buscar. El descanso profundo no deja huella consciente. Solo deja estabilidad. Y esa estabilidad no necesita ser protegida. El audio puede continuar. El sueño puede continuar. La noche puede continuar. Todo está sostenido. Sin esfuerzo. Sin condiciones. Sin final. No hay un punto exacto en el que el descanso empiece o termine. Hay una continuidad suave, en la que el cuerpo entra cuando deja de necesitar referencias. La presencia a la que algunas personas llaman Dios no se manifiesta con cambios. No señala transiciones. No marca etapas. Permanece igual. Mientras el cuerpo atraviesa capas más lentas, más profundas, más silenciosas. En este estado, no hay necesidad de seguimiento. No hay consciencia que sostener. No hay atención que dirigir. El descanso no requiere guía. Cuando el sistema nervioso ya no percibe amenaza, Dios no interviene para corregir. No reorganiza con urgencia. No responde a demandas. Opera como una estabilidad de fondo, que no se altera. Aunque el pensamiento aparezca brevemente.
O aunque el sueño fluctúe. Nada se rompe si hay un cambio. Nada se pierde si hay un movimiento. Nada se interrumpe si hay un microdespertar. La continuidad es más fuerte que cualquier variación. Por eso ahora, no hay que volver a empezar. No hay que regresar a ningún punto. No hay que reconectar con nada. La presencia no se pierde. No se va. No se suspende. Está integrada en el mismo ritmo que mantiene al cuerpo dormido. Sin esfuerzo. Las palabras aquí no cumplen una función directiva. No inducen. No cierran. No conducen. Solo pasan. Como pasa el sonido de fondo. Cuando ya no es necesario escucharlo. El descanso continúa. Independientemente de la narración. Independientemente del tiempo. Independientemente de la atención. Dios no acompaña el proceso. Es el espacio en el que el proceso ocurre. Y ese espacio no necesita ser nombrado para seguir sosteniendo todo lo que ya no sostienes tú. Hay una forma de sostén que no se percibe como algo externo. No viene de fuera. No llega cuando la llamas. No se activa cuando la necesitas. Está operando incluso cuando no sabes que existe. A eso, muchas personas lo han llamado Dios. No por necesidad de nombrarlo, sino por no saber cómo referirse a algo que no depende del pensamiento. No es una entidad que observe. No es una fuerza que intervenga. Es una coherencia constante que mantiene unido lo que de otro modo se fragmentaría. Cuando el cuerpo se relaja, cuando la mente baja intensidad, esa coherencia se vuelve más evidente. No porque aparezca, sino porque deja de estar tapada por el esfuerzo. No tienes que conectar con ella. No tienes que abrirte. No tienes que permitir nada de forma consciente. La conexión no se pierde. Nunca se perdió. Incluso en los momentos de mayor confusión. Cuando la mente se dispersa. Cuando las emociones se mezclan. Esa coherencia sigue operando. No reacciona. No se altera. No se adapta al caos. Simplemente sostiene. Sostiene la respiración. Cuando no piensas en ella. Sostiene el latido. Cuando no lo notas. Sostiene la continuidad del cuerpo. Cuando no estás presente. Eso no es algo que se consiga. Es algo que se reconoce. Cuando dejas de intentar controlar. Por eso no hace falta esfuerzo. No hace falta fe. No hace falta certeza. La coherencia no pide condiciones. No exige claridad. No necesita comprensión. Opera igual. Cuando duermes profundamente. Y cuando la mente se activa por momentos. No corrige. No castiga. No premia. Mantiene un orden interno. Que no depende de tu estado emocional. Ni de tu nivel de conciencia. Y aunque no lo notes. Aunque no lo sientas. Aunque no puedas pensarlo. Sigue ahí. No como una idea. No como una experiencia. Como el fondo estable. Sobre el que todo lo demás puede desordenarse sin romperse. Hay una inteligencia que no responde a tus preguntas. Porque no funciona en el mismo plano que ellas. No razona. No argumenta. No explica. Simplemente mantiene coherencia. Cuando todo lo demás parece dispersarse. A eso muchas personas lo llaman Dios. No como concepto, sino como referencia a algo que no depende de la mente para operar. Esta inteligencia no necesita tu atención. No necesita que estés despierta. No necesita que estés tranquila. Sigue funcionando. Cuando el pensamiento se fragmenta. Cuando la emoción fluctúa. Cuando el cuerpo entra en estados que no controlas. No decide en función de lo que mereces. No actúa según tus errores o aciertos. No evalúa tu estado interno.
No hay juicio en su funcionamiento. Solo continuidad. Cuando el cuerpo duerme. Cuando la conciencia se apaga por capas. Esa inteligencia reorganiza sin esfuerzo. Lo que durante el día quedó desalineado. No lo hace de forma visible. No deja marcas. No genera experiencias memorables. Actúa como un ajuste fino. Que no necesita ser percibido. Para ser efectivo. Por eso no hace falta observar. No hace falta sentir algo especial. No hace falta reconocer nada. La inteligencia no se interrumpe. Cuando no la nombras. No se debilita cuando dudas. No se pierde cuando te desconectas. Opera igual. En el silencio profundo. Y en el ruido interno. No responde a la urgencia. No acelera procesos. No fuerza integraciones. Mantiene un ritmo propio. Que no compite con el tuyo. Y cuando el cuerpo deja de interferir. Cuando la mente deja de insistir. Ese ritmo se vuelve dominante. No como una imposición. Sino como una base estable. Sobre la que todo puede descansar. No hay dirección en esto. No hay propósito que alcanzar. No hay mensaje oculto. Solo una coherencia silenciosa. Que sigue operando. Aunque tú no estés ahí. Para darte cuenta. Hay algo que mantiene el equilibrio incluso cuando no lo buscas. No responde a tu intención. No se activa por deseo. No depende de que estés alineada. Permanece operativo. Incluso cuando te sientes desconectada. A eso muchas personas lo llaman Dios. No por definición. Sino por no tener otra palabra. Para señalar una estabilidad. Que no se rompe con el caos. Esta estabilidad no es rígida. No impone forma. No corrige desviaciones con violencia. Absorbe. Integra. Redistribuye. Cuando el cuerpo entra en estados profundos. Cuando la mente pierde estructura. Esa estabilidad se encarga. De que nada se desmorone del todo. No detiene el movimiento. No elimina la incertidumbre. No borra la experiencia. La contiene. No como una protección externa. Sino como una capacidad interna. De no fragmentarse. No hace falta entender esto. No hace falta aceptarlo. No hace falta confiar conscientemente. La estabilidad no negocia con la mente. Simplemente sigue operando. Por eso no se pierde. Cuando dudas. No se debilita. Cuando te cansas. No desaparece. Cuando te desconectas. Está funcionando. En el ritmo del corazón. En la continuidad de la respiración. En la regulación que ocurre. Sin que la dirijas. No responde a órdenes. No responde a plegarias. No responde a expectativas. Responde solo. A la lógica profunda. De mantener coherencia. Cuando todo cambia. Y aunque el pensamiento intente intervenir. Aunque la emoción suba o baje. Esa estabilidad no se mueve. No se endurece. No se defiende. No se retrae. Permanece como un campo silencioso. En el que todo puede pasar. Sin romper el conjunto. No hay nada que sostener aquí. Nada que controlar. Nada que vigilar. La coherencia ya está operando. Independientemente de tu presencia. Independientemente de tu estado. Independientemente de tu comprensión. Existe un orden que no se construye. No se aprende. No se entrena. Está ahí antes de cualquier intento. Y continúa después de que te rindes. A eso muchas personas lo llaman Dios. No como una figura. Sino como una referencia. A algo que no necesita ser creado. Para funcionar. Este orden no se impone. No organiza desde fuera. No empuja las cosas a su sitio. Permite que cada elemento encuentre su equilibrio. Cuando deja de resistirse.
Por eso no actúa a través de la mente. La mente siempre quiere dirigir, anticipar, corregir. Este orden actúa cuando la mente pierde protagonismo, cuando el cuerpo se relaja, cuando la atención se dispersa, cuando la conciencia deja de sostener forma. Ese orden se vuelve dominante. No como una fuerza, como una ley silenciosa. No distingue entre error y acierto. No clasifica experiencias. No separa lo correcto de lo incorrecto. Mantiene continuidad, incluso cuando el contenido cambia. Por eso no se rompe. Cuando hay confusión, no se desarma. Cuando hay cansancio, no se debilita. Cuando hay desconexión, sigue operando. En el fondo del sistema, regulando, equilibrando, sin necesidad de instrucciones. No responde a preguntas, porque no funciona en ese nivel. No ofrece explicaciones, porque no las necesita. Simplemente sostiene la coherencia mínima necesaria para que todo siga existiendo, sin colapsar. Y aunque no lo percibas, aunque no lo pienses, aunque no lo sientas, ese orden continúa. No como una promesa, no como una idea, como una realidad silenciosa, que no depende de tu atención para mantenerse estable. Hay una forma de inteligencia que no se expresa en pensamientos. No formula ideas. No genera discursos. No responde a la lógica del lenguaje. Opera antes de que el lenguaje aparezca. A eso muchas personas lo han llamado Dios. No como definición, sino como una manera de señalar. Una inteligencia que no necesita ser entendida para funcionar. Esta inteligencia no toma decisiones. No evalúa escenarios. No calcula consecuencias. Mantiene coherencia, mientras todo lo demás se mueve. Cuando el cuerpo entra en estados profundos. Cuando la mente se desorganiza. Cuando la atención pierde foco. Esa inteligencia sigue activa, sin alterarse. No interviene de forma visible. No produce sensaciones específicas. No genera señales claras. Actúa como una regulación constante, que evita que el sistema colapse cuando deja de ser dirigido. Por eso no depende de tu estado emocional. No se ve afectada por el miedo. No se debilita con la duda. No se interrumpe con el cansancio. Sigue funcionando. Cuando la respiración se vuelve automática. Cuando el latido se regula solo. Cuando el cuerpo entra en ritmos que no controlas. No necesita supervisión. No necesita corrección. No necesita que estés presente. La mente puede intentar apropiarse de esta idea. Convertirla en concepto. En creencia. En explicación. Pero esta inteligencia no pertenece a la mente. No se deja atrapar por ella. Se manifiesta cuando la mente se retira. Cuando deja de ocupar el centro. Cuando ya no intenta sostenerlo todo. No hay mérito en esto. No hay logro. No hay avance espiritual. Es un funcionamiento básico, anterior a cualquier interpretación. Por eso no se pierde. Cuando no la nombras. No desaparece. Cuando no la reconoces. No se debilita. Cuando no piensas en ella. Está presente. En la continuidad del cuerpo. En la estabilidad mínima que permite que todo cambie sin romperse. No como una experiencia especial. No como un estado elevado. Como una base silenciosa que permanece operativa mientras duermes. Hay una cualidad en esa presencia a la que muchos llaman Dios, que no se parece al amor humano. No elige. No compara. No retira. No ama porque apruebe. Ama porque no sabe hacer otra cosa. Ese amor no responde a tu conducta. No aumenta cuando haces algo bien.
No disminuye cuando fallas. No se congela cuando dudas. Permanece igual. En todos los estados. La compasión que nace de ahí. No es un gesto. No es una emoción puntual. Es una forma de relación constante. Con todo lo que existe. No intenta corregirte. No te empuja a cambiar. No te exige transformación inmediata. Te permite existir. Tal como estás ahora. Sin añadir presión. Ese amor no te observa desde fuera. Opera desde dentro. Sosteniendo incluso las partes que tú rechazas. No hay castigo en ese sostén. No hay retirada. No hay condición oculta. Incluso cuando te juzgas. Incluso cuando te tensas. Incluso cuando te endureces contigo. Esa compasión no se interrumpe. No te pide que te perdones. No te pide que entiendas. No te pide que mejores. Simplemente no se va. Por eso no depende de que te sientas merecedora. No depende de que te sientas alineada. No depende de que te sientas consciente. Ese amor sostiene también tu cansancio, tu confusión, tu resistencia. No intenta eliminarlas. Las incluye. La compasión no actúa como una corrección, sino como un espacio en el que incluso lo que duele puede existir sin empeorar. Y cuando algo puede existir sin empeorar, empieza a suavizarse por sí solo. No por esfuerzo. No por voluntad. Por no estar siendo rechazado. Ese es el efecto de un amor que no pone condiciones. No fuerza el cambio, pero lo vuelve posible. No porque te empuje, sino porque deja de empujarte tú. Y aunque no lo notes, aunque no lo sientas, aunque no lo nombres, esa compasión sigue activa. No como consuelo, no como promesa, como una estabilidad profunda, que no abandona nada de lo que existe. Hay un nivel de sostén que no responde a la voluntad. No aparece cuando lo llamas. No se retira cuando lo ignoras. Permanece operativo. Incluso cuando todo lo demás fluctúa. A eso muchas personas lo llaman Dios. No por acuerdo, sino por falta de un término mejor. Para describir una estabilidad que no depende del control. Este sostén no corrige el movimiento. No impide el cambio. No evita la incertidumbre. Permite que todo ocurra, sin que el conjunto se desintegre. Cuando la mente pierde estructura. Cuando el pensamiento se dispersa. Cuando la atención deja de sostener forma. Ese sostén se vuelve evidente. No como presencia añadida, sino como ausencia de colapso. No hay intervención visible. No hay ajuste dramático. No hay señal de que algo esté actuando. Y aún así, el cuerpo sigue. La respiración continúa. La coherencia mínima se mantiene. Este sostén no responde a intenciones. No se activa por deseo. No se detiene por resistencia. Opera de manera indiferente a lo que consideras correcto o incorrecto. No distingue entre estados elevados y estados confusos. No separa claridad de caos. Mantiene continuidad en ambos. Por eso no se pierde. Cuando te desconectas, no se debilita. Cuando te cansas, no se rompe. Cuando no entiendes, sigue funcionando. En los ritmos automáticos del cuerpo. En la regulación que ocurre, sin que la dirijas. No necesita permiso consciente. No requiere alineación mental. No exige coherencia emocional. La mente puede intentar apropiarse de este sostén. Convertirlo en creencia. En idea. En explicación tranquilizadora. Pero no le pertenece. Este sostén no se piensa. No se imagina. No se representa. Se manifiesta únicamente.
Como el hecho de que todo no se desmorona cuando ya no lo sostienes. No hay mensaje aquí. No hay enseñanza. No hay conclusión. Solo una constatación silenciosa. Existe una coherencia profunda que permanece activa, incluso cuando no hay nadie intentando mantenerla. Hay una cualidad en esa presencia a la que muchos llaman Dios, que no se parece al amor humano. No elige. No compara. No retira. No ama porque apruebe. Ama porque no sabe hacer otra cosa. Ese amor no responde a tu conducta. No aumenta cuando haces algo bien. No disminuye cuando fallas. No se congela cuando dudas. Permanece igual. En todos los estados. La compasión que nace de ahí no es un gesto. No es una emoción puntual. Es una forma de relación constante con todo lo que existe. No intenta corregirte. No te empuja a cambiar. No te exige transformación inmediata. Te permite existir tal como estás ahora, sin añadir presión. Ese amor no te observa desde fuera. Opera desde dentro, sosteniendo incluso las partes que tú rechazas. No hay castigo en ese sostén. No hay retirada. No hay condición oculta. Incluso cuando te juzgas. Incluso cuando te tensas. Incluso cuando te endureces contigo. Esa compasión no se interrumpe. No te pide que te perdones. No te pide que entiendas. No te pide que mejores. Simplemente no se va. Por eso no depende de que te sientas merecedora. No depende de que te sientas alineada. No depende de que te sientas consciente. Ese amor sostiene también tu cansancio, tu confusión, tu resistencia. No intenta eliminarlas. Las incluye. La compasión no actúa como una corrección, sino como un espacio en el que incluso lo que duele puede existir sin empeorar. Y cuando algo puede existir sin empeorar, empieza a suavizarse por sí solo. No por esfuerzo. No por voluntad. Por no estar siendo rechazado. Ese es el efecto de un amor que no pone condiciones. No fuerza el cambio, pero lo vuelve posible. No porque te empuje, sino porque deja de empujarte tú. Y aunque no lo notes, aunque no lo sientas, aunque no lo nombres, esa compasión sigue activa. No como consuelo, no como promesa, como una estabilidad profunda, que no abandona nada de lo que existe. La compasión de esa presencia a la que muchos llaman Dios no funciona como una respuesta emocional. No surge ante el dolor. No se activa ante la caída. Está antes. No aparece cuando algo va mal. Está operando incluso cuando todo parece ir bien. Por eso no reacciona. No se conmueve. No se alarma. Sostiene con la misma intensidad lo que consideras aceptable y lo que rechazas de ti. Ese amor no distingue partes. No separa lo luminoso de lo oscuro. No divide lo correcto de lo incorrecto. Incluye. Incluye el error sin dramatizarlo. Incluye la resistencia sin combatirla. Incluye la dureza sin exigir que se ablande. No intenta convencerte de nada. No te pide que te mires distinto. No te exige comprensión. Simplemente no retira el sostén. Cuando te juzgas, ese amor no se enfrenta a tu juicio. No intenta contradecirlo. Permanece debajo, como una base que no discute con la mente. Por eso no genera conflicto interno. No lucha contra tus pensamientos. No intenta sustituirlos. La compasión no es una estrategia. No es una técnica para sentirte mejor. Es una condición constante, en la que todo puede existir, sin ser expulsado,
Y cuando algo no es expulsado, no necesita defenderse. Ese es el efecto silencioso de este amor. No elimina el dolor, pero elimina la necesidad de pelear con él. No corrige la culpa, pero retira el castigo añadido. No borra el miedo, pero lo deja sin oposición. La mente humana cree que el cambio requiere presión. Este amor demuestra lo contrario. Lo que se sostiene sin juicio empieza a reorganizarse solo. No porque alguien lo dirija, sino porque deja de estar forzado. Ese amor no te empuja a ser mejor. Te permite ser. Y desde ahí, algo se ajusta sin violencia. Y aunque no lo notes, aunque no lo valores, aunque no lo comprendas, esa compasión sigue operando. No como consuelo, no como premio, como una cualidad básica, que no abandona nada de lo que toca. Ahora que el cuerpo ha entrado en un estado profundo de descanso, no es necesario permanecer despierto para que el proceso continúe. El subconsciente funciona de manera silenciosa, ordenando, ajustando, integrando sin intervención consciente. No hay pensamientos que resolver. No hay decisiones que tomar. Nada necesita ser atendido ahora. La respiración se vuelve más lenta, más suave, más regular. El cuerpo responde sin esfuerzo. Las palabras no buscan provocar. No buscan dirigir. Solo acompañan este estado de estabilidad profunda. Si la voz se mezcla con el silencio, está bien. Si desaparece por momentos, también está bien. Nada se interrumpe. Dormir profundamente permite que el interior encuentre equilibrio. Sin presión. Sin análisis. Sin urgencia. No hace falta recordar nada mañana. No hace falta comprender ahora. El subconsciente toma solo lo que es útil. La noche continúa. El descanso se mantiene. Todo ocurre al ritmo adecuado. Y así, sin intención consciente, sin atención dirigida, el proceso interno sigue su curso natural mientras duermes.